Bienvenidos a Maldito Diario Cósmico, un espacio donde la espiritualidad se cruza con lo humano y lo cotidiano, con la luna y las estrellas. Aquí venimos a hablar desde la experiencia, desde nuestros procesos, la intuición y toda la magia que nos atraviesa. Somos Marce y Tats, dos almas que estamos seguras ya habíamos pactado conocernos y sí, grabar este podcast juntas. Cada una traemos nuestra historia, nuestros aprendizajes y su manera de vivir la espiritualidad. Pero las dos compartimos esa necesidad de entender, sentir y explorar nuestros dones. Así que si te gusta el tarot, la numerología, la intuición, los mitos, las realidades y todo lo cósmico, este espacio es para ti. Prepárate para reír, cuestionarte, sanar y sobre todo recordar que la magia también se vive con los pies en la tierra. Bienvenidos a Maldito Diario Cósmico. ¡Ay, qué emoción! Güey, ¿qué onda, ¿Será que Pugi? cuando aplaudimos ya es porque somos tías o señoras? Me vamos y me dicen, no aplaudas, porque y se ríen. Bravo, que estás bailando y estás aplaudiendo. Yo ya tengo que agarrar un vaso para no aplaudir, güey, porque ya es señora. Quizás tenemos que aceptar que ya estamos. No, ahí, ya señoras somos jóvenes, señoras jóvenes. Lo honramos, lo aceptamos. Lo aceptamos y lo honramos. Hoy tenemos un episodio especial, como todos, porque yo creo que siempre decimos eso cuando empezamos. Me encanta el tarot. Tú sabes que me gusta mucho el tarot. Creo que tú conectas más con el tarot. Y el episodio de hoy te trajiste tu tarot. Platícanos un poquito de por qué conectaste con esta tarot. ¿Qué es el tarot para ti? Bueno, pues yo diría que este es un capítulo muy nerd, en el sentido nerd nerd espiritual, holístico, porque vamos a hablar un poco del tarot y también les voy a contar un poco también, digamos, como la historia, porque me parece que hay que entender de dónde viene esto, porque el tarot siempre ha estado intrínsecamente unido con la historia de la humanidad y con los arquetipos de la historia de la humanidad. Entonces les voy a leer esta vez, pero van a ver unos datos curiosos que me parece muy interesante que los hablemos acá. Venga. Entonces, un poco la historia del tarot es así. Hay un tarot muy famoso, que es como el más conocido, que es el tarot de Rider-Waite. Y este tarot surge en Italia en el siglo XV como un juego de cartas. En el siglo XVIII, ocultistas franceses lo vinculan con la adivinación y en 1909, Arthur Edward White y Pamela Colman Smith crean la baraja Rider-Waite. Aquí es un punto muy interesante de esta historia, es que Pamela era una mujer en la época en que las mujeres claramente no trabajaban, pero Edward White la involucró y ella fue la que diseñó las primeras cartas de... Pero no eran pareja. No eran pareja, creo que no eran pareja, pero es súper importante eso porque una mujer diseñó las primeras cartas del tarot, que es uno de los tarots más famosos. Y bueno, esta baraja se convierte en la más popular del mundo por su simbolismo accesible e imaginario detallado de todos los arcanos. Luego está el tarot egipcio, que es el tarot que yo uso. Que no es literalmente egipcio, pero en 1781, Kurt de Gebelin, no puedo pronunciar bien, pero bueno, afirma sin pruebas que el tarot preserva la sabiduría del antiguo Egipto. En 1789, Eteila publica el primer mazo egipcio llamado el Libro de Thoth. Y aunque sin iconografía egipcia auténtica, y en 1863, Paul Christian describe 78 claves pictóricas con nombres egipcios en su ficción ocultista. Realmente el tarot egipcio nace en 1896, con Falconer y Wegner, quienes crean los primeros diseños con arte genuinamente egipcio basados en las descripciones de Christian. Entonces primero fue el egipcio, primero salió el egipcio. Pues ¿Y luego el de Rider? Primero el de Rider en el siglo XV y luego el siglo egipcio. XV, ok. Exacto. Hay dos personajes que son como súper famosos y de verdad que si les interesa la historia del tarot, les recomendaría muchísimo que googlearan quiénes son. El primero es Eliphas Levi, que nació en 1810 y murió en 1875, fue un ocultista francés que revolucionó el tarot vinculándolo con la cábala hebrea. Y fue el primero en dibujar el carro con esfinges, que es una carta muy famosa, una de las cartas de los arcanos principales del tarot, arcanos mayores. Y luego está Aleister Crowley, que nació en 1875 y murió en 1947, que fue un mago ceremonial británico muy famoso,
Y bueno, hay 1.000.000 de historias alrededor de Crowley que les recomiendo porque realmente deberían hacer una película, una serie de Netflix de este güey porque realmente es como muy, muy interesante. Y él creó junto a Lady Frieda Harris el tarot de Thoth y digamos que él comenzó a integrar, y el tarot egipcio lo que tiene es que integra simbologías de la cábala, la astrología y varios simbolismos herméticos profundos. Entonces, esos digamos que también existe la baraja, el tarot como que es como una baraja española. Ese tarot también existe, pero digamos que estos son como los más importantes. Hay otro tema con el tarot que me parece, Marce, aún más interesante, y es la relación del tarot con la psicología. Y aquí hay un personaje muy relevante que, bueno, todos conocemos a Freud, que es como el padre de la psicología, pero Freud tenía como un pupilo, si se puede decir así, que se llamaba Carl Jung, que posteriormente se separaron porque los dos como que tuvieron como ideas diferentes respecto a la psicología, y Carl Jung de alguna u otra forma creía un poco más en lo mágico. Y eso es muy interesante. Hay un libro muy bueno que se llama El hombre y sus símbolos, que es de Carl Jung. Pero entonces aquí, para que veamos cómo avanzó la historia del tarot y cómo se fue como metiendo un poco en la historia contemporánea, ¿no? Y cómo llegó a nuestras vidas. Entonces, en este caso, Jung veía el tarot como una representación de arquetipos del inconsciente colectivo y lo consideraba una herramienta para explorar símbolos universales y procesos psicológicos profundos, útil para el conocimiento y la individuación. Entonces aquí ya nos metemos un poco como con ese diálogo interno que uno tiene, y ahí a tu pregunta de cómo llegó el tarot a mí, yo siento que el tarot, y esto también lo dice el siguiente personaje el que voy a hablar, que es Jodorowsky, el tarot es una expresión de mi inconsciente. Yo siento que yo voy como, mi inconsciente va como guardando información que el consciente no ve. Y cuando hablo con el tarot, por ejemplo, hago una pregunta como, ¿le caigo bien a esta persona? ¿Qué piensa mi jefe de mí? Mi inconsciente lo sabe y a través del tarot lo habla. Entonces, digamos que ya nos salimos un poco del concepto de adivinación y todo esto. Hay algo mágico, sí, pero también digamos que hay algo real dentro de las lecturas de tarot. Y bueno, Jodorowsky, que creo que tú también lo conoces. Sí, ya su libro de psicomagia, fue el primero que leí. La verdad es que sí me costó trabajo, como que me tenía que regresar, ¿sabes? Como que, porque, y luego yo como que empezaba a leer y decía, ¿es real esto que está contando? Sí. Como que yo decía, ¿es real que pasó esto? No puedo creer, o sea, el man está como, o sea, loquillo, pero loquillo bien, o sea, es súper, súper inteligente. Sí, no, Jodorowsky es espectacular. Él es también, yo diría que un mago moderno, por decirlo así, es chileno. De hecho, su hijo vive aquí en Ciudad de México. Sí. Y todavía, si no estoy mal, todavía está vivo y es maravilloso. O sea, es un hombre muy, muy sabio y muy trascendental. Y bueno, Jodorowsky, digamos que desarrolló la taroterapia o la psicología del tarot, usando las cartas como espejo del alma y herramienta terapéutica para sanar traumas y descubrir el destino personal. Entonces, ahí se vuelve como súper interesante el tema, porque no es solo como que yo me siento con mi tarotista y me dice qué me va a pasar en el futuro. No, esto también es una herramienta psicológica, es una herramienta para cuestionarse, es una herramienta que me pone con verdades incómodas, como que yo puedo preguntar, ay, este güey yo le gusto, y mi inconsciente sabe que quizás no, y el tarot te lo dice y te toca enfrentarte con, güey, el tarot no está diciendo lo que tú quieres que te dijera, ¿no? Entonces, eso es un poco lo chévere de esta herramienta. Y más allá de eso, el tarot, digamos que en general tiene 72 cartas. Algunos tarots varían, pero son 70 y pico de cartas. Pero hoy, digamos, y de lo más importante son los 22 arcanos mayores. Entonces te voy a contar un poquito de qué se trata los 22 arcanos mayores. Que esto tiene que ver también con los arquetipos. Exactamente. Okay. Ahí fue cuando yo creo que Jung ahí como que relacionó con todo. Pero básicamente el tarot, estos 22 arcanos representan el viaje arquetípico del héroe. El viaje del héroe es algo de lo que hablamos hasta en las películas, ¿no? El viaje del héroe es esta persona, como ponle un Shrek, que sabes que se siente mal, luego conoce no sé qué, le ponen un reto, supera el reto y se supera. Y todos en esta vida somos héroes y tenemos un viaje, ¿cierto? Entonces,
por ejemplo, la primera carta de estos 22 arcanos es el loco, y ese es el protagonista inocente que se lanza a la aventura de la vida, ¿no? Luego, a lo largo del camino, se enfrenta con maestros como el mago, o él mismo puede convertirse en un mago. Un mago cuando sale esa carta, es como alguien que tiene muchas herramientas, que tiene herramientas para comenzar a trabajar en la vida, como que te mandan en la vida con ciertas herramientas, ¿no? Y luego la sacerdotisa, y luego también se enfrenta con figuras de autoridad como el emperador, la emperatriz, y tiene pruebas mortales como los enamorados, la justicia, y descensos a la oscuridad como el diablo, la torre, la muerte, y atraviesa momentos de crisis y transformación profunda, hasta alcanzar la sabiduría con el ermitaño, que es una carta muy bonita porque es el sabio, ¿no? Y la renovación espiritual con el juicio, y finalmente la plenitud con el mundo, donde el héroe integra todas sus experiencias y renace transformado. Este recorrido refleja el camino universal del autoconocimiento, muerte del ego y renacimiento que toda alma debe transitar para alcanzar la realización plena. Y es algo de lo que hablamos mucho en el podcast, ¿cierto, Marce? Sí, y de hecho yo te quería preguntar, ahorita que empezaste a leer las arcanos mayores, ¿cuál sería con el que más te identificas tú? Ay, mi carta favorita es la esperanza en el tarot egipcio. Ok. Creo que también en los arcanos mayores se llama la estrella. Es en el tarot de Rider White. Y es una carta muy linda. Es una mujer en un río y digamos que representa de alguna otra forma como el buen camino, ¿sabes? Representa también ella está al lado del agua y el agua también representa la espiritualidad, es la conexión entre dos mundos. Entonces, digamos que cuando tiro esa carta, y ella tiene una estrella aquí, sí, que es una estrella muy linda. Entonces también habla de la iluminación mental, como de la claridad mental. Entonces me encanta todos los elementos de esa carta, ¿sabes? Como el agua, la mujer desnuda recogiendo agua, la estrella iluminado. Entonces esa es mi carta favorita. Yo creo que a mí la que me encanta es la de la suma sacerdotisa. Se me hace una carta súper bonita porque tiene que ver como mucho con nutrir, muy conectada como con la intuición. No sé, es una carta que físicamente me gusta mucho. De hecho, tengo un como dijecito de la suma sacerdotisa. Pero bueno, aquí hay otras cartas que la verdad es que a mí, yo cuando me voy a leer el tarot, cuando salen, sí es así como que, ay, que ahorita me vas a poder decir tú que son el diablo, la torre y el diablo, la torre y la muerte, sí. Claro. Son 3 cartas que como que uno dice, ay. Sí. No sé, o sea, seguramente tú tienes una manera de interpretarlo pues bonito, ¿no? Porque no necesariamente es tal cual eso, ¿no? Así de rajatablas, de te vas a morir. Sí, es muy chistoso porque uno le salen esas cartas y aparte en las películas es como cuando hay siempre una señora así en una carpa de gitana y entran y la muerte, ¿no? Sí. El diablo. Pero bueno, sí, es una súper buena pregunta y es una pregunta que me hace muy a menudo, ¿sabes? Como que la gente ve estas cartas cuando van a donde sus tarotistas y es como, güey, ¿qué va a pasar? Pero la verdad es que así hace parte del camino del héroe y hace parte de retos. Cuando te salen esas cartas, el tarot te está hablando de retos que tú vas a tener en esa tirada o en esa pregunta que tú hiciste. Entonces, digamos, la muerte es una carta muy miedosa. Y aquí se las voy a mostrar en el tarot egipcio. Ahí se ve, espero que se vea. Si no le hacemos zoom, hacemos algo luego. Pero lo que podemos ver es como en el de Rider White, que es como una muerte literal, como disfrazado así. Aquí es como un egipcio. Una calavera con la... Sí, y tiene ¿se llama? Ajá. Sí. Y está cortando un trigo. Y lo mismo pasa en el de Rider White. Y entonces, ¿qué significa esto? Esta carta debería llamarse más bien la transformación. Entonces, aquí estamos cortando, digamos que el trigo que está viejo, lo está cortando para que salga un trigo nuevo. Entonces, esta es una carta de transformación. Cuando les salga, no significa algo malo. Significa que hay que ver de qué está acompañada, pero significa que lo que está atrás y lo que está adelante necesita un proceso va a requerir un proceso de transformación.
Entonces, es una transformación radical a través de la muerte del ego. No es un final, sino una poda, es una buena palabra, necesaria de estructuras obsoletas y aspectos del pasado que ya no sirven. Es como depuración. Exacto. Al soltar lo viejo, se limpia el camino para que el ser auténtico pueda emerger y renovarse. Entonces, no le tengan miedo a la inmortalidad, bueno, a la muerte, a la carta de la muerte. Es una carta de transformación que es muy necesaria muchas veces. La torre. Entonces, la torre es muy miedosa porque es como, en este caso, son como un rayo cayó y dos güeyes se están cayendo, aventándose y es como, no mames. El de Raider es igual, o sea. Sí, el de Raider es igual. Y personitas saliendo. Sí, es muy miedosa esta carta. Yo también la veo y es como... Pero también esta es una carta de liberación. Liberación, lo voy a dejar aquí. Digamos que simboliza la destrucción de falsas estructuras y creencias limitantes. Es una crisis necesaria donde el rayo que ven aquí que está cayendo... de conciencia derriba las defensas rígidas y las prisiones mentales que hemos construido. Aunque el proceso es súbito y doloroso, su objetivo es revelar la verdad tras el colapso de la ilusión. Entonces, tampoco le tengamos miedo a esta porque es en este caso se llama la fragilidad y es la torre. Entonces, hay que ver con qué cartas vienen acompañadas, pero sí algunas veces son cambios súbitos. El año pasado me salió mucho esa. Sí, a mí también me salió. Con la enfermedad me salió. Sí, fue un cambio súbito. Y la última es el diablo, que obviamente da mucho miedo, pues porque es el diablo. Aquí es aún más miedoso porque tiene como una máscara egipcia y demás. Y se llama la pasión. Y digamos que el diablo, a pesar de que es una palabra muy miedosa, el diablo representa la sombra un poco de la situación que están preguntando. Entonces encarna el encuentro con la sombra y nuestras dependencias inconscientes, miedos, apegos, adicciones, las cadenas que nos atan en realidad flojas. El poder del arcano reside en la toma de conciencia. Al reconocer y confrontar estas ataduras autoimpuestas, logramos la integración y libertad psicológica. Entonces, cuando les sale esta carta y están preguntando de amor, pues no es una muy buena carta, ¿no? Porque habla como de un amor un poco tóxico, ¿no? O están preguntando por un jefe, habla de una relación tóxica, pero no te está diciendo como que el diablo se te va a aparecer o es muy mala, sino hay que tomar conciencia. Ah, ok, entiendo que esto es tóxico, que esto no me funciona. Entonces, no le tengamos miedo, más bien entendamos de qué se tratan estas cartas. Como que yo de la del diablo... que tengo el tarot de Raider, como que me acuerdo mucho que cuando tomé el curso decían que, y sí me fijé en la carta de que está el diablo y están dos personas abajo y tiran cadenas, pero realmente el diablo no está agarrando esas cadenas. O sea, es como que tú te puedes ir, ¿no? O sea, sí, tú te puedes ir. Claro, son cadenas mentales. Cadenas mentales. O sea, nadie te está atando. Nadie te está atando, es video tuyo. Algunas veces, ¿no? Pero sí, por ejemplo, si estás con un tóxico, es que tú no te estás dando cuenta de que estás con alguien tóxico o que esa situación es tóxica, ¿no? Entonces ahí es, amiga, date cuenta, te salió el diablo, ¿sabes? Amiga, date cuenta. Date cuenta, está tóxico. Exacto. Bueno, entonces no le tengamos miedo a esas cartas, porque significan cambios, transformación, soltar cadenas, ataduras, rigidez, tomar conciencia. Ok, ya no le voy a tener miedo cuando me salgan esas cartas. Buenísimo. Y bueno, creo que podríamos, digo, tú estás más metida en este tema del tarot, yo estoy un poquito más metida en el tema de numerología. Y ahorita que estabas contando como los arcanos, como que empecé a ver los números, ¿no? Que decías, ¿cuál es el primero? El loco. Entonces yo lo relacionaría con el número 1, que el número 1 es también justo eso, sí. ¿No? Es como el renacimiento, es liderazgo, es creatividad, es aventura, es innovación. Sí. Entonces como que obviamente me hizo sentido. Yo ya tengo casi un año estudiando numerología y bueno, la numerología yo te voy a contar de dónde viene. Esta es como la que yo estoy estudiando, que es la occidental, que es la de Pitágoras, ¿no? Que es realmente todo en este universo es un número. Nosotros antes de nacer elegimos nuestra fecha de nacimiento
Wow. Y esa fecha de nacimiento viene cargada con diferentes vibraciones numerológicas. Realmente los números se encuentran en todos lados. Se encuentran, Dios creó el universo en 7 días, los pájaros, cómo se mueven los pájaros, las aves, los árboles, todo es un son numerológico. Todo está conectado con la numerología. Entonces, a mí me llamó mucho la atención cuando aquí nuestro productor Gio me dio el libro, que conecté yo mucho con ella. Yo, no siendo buena para los números, yo siempre me iba extraordinarios en matemáticas, nunca pasé matemáticas. Entonces, para mí que está estudiando numerología es algo surreal, o sea, la vida. Entonces, bueno, la numerología es un lenguaje sagrado que revela el orden perfecto del universo. Cada número tiene una vibración viva, que es lo que les contaba cuando escogemos nuestra fecha de nacimiento, y una frecuencia que guarda información sobre el alma, ¿no? Aquí la numerología habla mucho como del alma. Entonces, la numerología tiene 5 cuadrantes diferentes que son los principales, ¿ok? El primero sería tu alma, tu esencia, ¿no? El segundo es el karma. Muchas veces relacionamos el karma con algo malo y es realmente, el karma es como lo que nos va a ayudar a evolucionar, ¿no? Que a lo mejor traemos de otras vidas. Entonces, el karma es algo que no es algo precisamente de tienes un mal karma y te va a pasar algo. No lo veamos de esa manera, que a lo mejor serían las cartas de como la Torre esas que nos da miedo. No, el karma no es necesariamente... No, es un aprendizaje. Es un aprendizaje. Y luego tenemos, este es el cuadrante que a mí más me gusta, que es el don, que es obviamente lo que se nos obsequia, lo que nosotros traemos ya nato. Aquí realmente no hay aprendizaje, porque es algo que nosotros, para lo que somos buenos. Y después tenemos el cuadrante de misión el de vidas pasadas, que es el recorrido que nuestra alma ha tenido a lo largo de las diferentes reencarnaciones. Eso se me hace súper interesante. Y por último tenemos el quinto cuadrante, que es el de misión en esta vida, que este es el cuadrante más importante porque nos revela cuál es, como lo dice, nuestra misión en esta vida. Y eso para mí es como un mapa de tu vida. Yo cuando me empecé a sacar mis cuadrantes fue así como... Wow, o sea, de verdad resoné muchísimo y era como que me estuviera hablando directo al alma. Aquí hay que recordar una cosa. Una vez que nosotros elegimos nuestra fecha de nacimiento, existe una cosa que es el libre albedrío. Okay. Entonces, aunque tú ya vengas cargada, obviamente, con estas vibraciones, tú, cuando te ponen aquí, no eres un títere, entonces tú vas a poder elegir con tu libre albedrío cómo vas a utilizar todas esas frecuencias, ¿no? Pero entonces, espérate, para resumen, los 5 cuadrantes son alma, karma, don, misión en vidas pasadas, misión en esta vida. Misión en esta vida. Y tenemos también la numerología que yo estoy estudiando, tenemos números escondidos. Okay. Esos números escondidos, la numerología se saca sumando. Estos números escondidos se sacan dividiendo. Muy pocas, la que yo estoy estudiando es como muy específica, o sea, es un estudio de 1 año. Y estos números escondidos se sacan dividiendo. Entonces, sí, ahí ya se puso difícil. Ahí sí se tocó sacar calculadora. Exacto, yo con mi calculadora. No, y aparte la certificación de o sea, de lo que estoy estudiando, sin manual, obviamente, sin calculadora, todo es acá. Entonces, yo estoy pensando si me certifico, no, porque de verdad, todo el mundo dice, no te tienes que certificar. Como se trampa uno en el colegio con el Casio, así. Con el Casio. Multiplicando y dividiendo. Y yo, ¿cómo que no puedes traer calculadora? Pero me dicen, pues es que son realmente, pues son pues sumas muy sencillas. No, yo no puedo dividir. Yo 24 por 3 no puedo dividir, se me olvidó completamente. No, yo tampoco. Apenas si puedo sumar, sí. Y aquí a lo mejor vamos a poder relacionar un poquito tanto los arcanos como los números, ¿no? A mí te voy a decir contar cuáles son los números bases. A ver, la vibración en numerología tiene del 1 al 9, que son los números base, ¿ok? Entonces, el número 1, como te decía, que es liderazgo, es creación, es acción, es inspiración. El número 2 es
amor incondicional, son personas muy sensibles, muy generosas. Que es la emperatriz, por ejemplo. Ajá, les gusta mucho como que trabajar en equipo, son buenos para hacer crecer una relación en pareja. El 3 es alegría, es entusiasmo, creatividad, expresión. Se dice que es el número de los artistas, o sea, como que muchos artistas de que ves en tele tienen mucho, como que este número 3, ¿no? Porque les gusta mucho salir en la tele y les gusta mucho como que esta parte creativa. El número 4 es un número muy estructurado, es orden, es estructura, es trabajo, es materia, es disciplina. El 4 es un número muy, muy, muy disciplinado. El número 5 es libertad, es movimiento, es rebeldía y cambios. A los 5 les gustan mucho los cambios, no les gusta quedarse quietos en un solo lugar. El número 6 son personas muy, muy caseras, les gusta mucho estar en casa, todo el tema de la familia, como construir bases sólidas con una familia, es mediador, tiene muchísima diplomacia y son personas que tienen mucha fe. Están muy conectados con la fe, con Dios, con lo que crean. Luego tenemos el 7. El 7 es un número muy espiritual, es relación contigo misma, es un número muy introspectivo, les gusta mucho leer, son buscadores natos y tienen mucha, mucha fuerza, son personas muy fuertes. Luego les ponen como, pues sí, como pues pruebas difíciles en la vida y los 7 son muy buenos como para sacarlos adelante, ¿no? El 8, que pues relacionamos mucho con el dinero, ¿no? El 8 sí, es el número del dinero, pero también son magos, son alquimistas, son buenos para las transacciones, les gusta mucho la venta, es mucho del logro económico, se les da muy bien el dinero. Muy Tauro ahí. Ajá. Y el número 9, que son los bases, son personas muy humanitarias, muy ecológicas, que se preocupan mucho por el medio ambiente, son muy idealistas y muy constantes. Son personas muy constantes. ¿Y no se relacionan con los signos? ¿No hay de una vez a los signos del zodiaco? Pues no. O sea, ahorita justo mi maestro que tuvimos es el episodio creo que 3. Él le gusta mucho la astrología y obviamente todo se relaciona, ¿no? Pero siento que la astrología todavía es mucho más técnica que la numerología, sí. Pero sí, o sea, todo se conecta, de alguna u otra forma, digamos todo se conecta. Este tarot es muy interesante y me gusta mucho por eso, porque digamos, este tarot tiene números. Más allá del número de la carta, que en este caso, por ejemplo, miren, aquí tengo una carta que se llama La Innovación y tiene... es la carta número 34, pero también tiene el número 7 y tiene la letra F y tiene a Neptuno. Entonces me gusta mucho el tarot egipcio porque me da un montón de información, ¿sabes? Me da planetas, me da números. Está muy completo. Sí, y digamos que algunas de las tarotistas con las que de tarot egipcio muchas veces hablan de estos números como no, es el primer mes, esto va a pasar en enero, ¿no? Lo miran ahí, va a pasar en enero o algo así. Entonces, como que me parece interesante. Sí, creo que lo lindo de todo esto es que entre tú y yo estamos viendo como, seguramente ya todo el mundo las ha visto, pero como estas conexiones que hay entre el camino, ¿sabes? Los diferentes arquetipos, porque lo que tú mismo estabas hablando aquí son arquetipos sociales, ¿no? Que al mismo tiempo están en el tarot, al mismo tiempo están en la astrología, con los diferentes signos del zodiaco. Entonces, como que creo que todo está conectado. Marce, imagínate que yo, bueno, como saben todos, mi familia está medio loca, digo, no, mentira, somos medio demasiado holísticos y tenemos como unos números familiares, ¿sabes? Como que si yo veo en las placas de los carros 444, y por eso mi correo es Tatiana Cano 444, ¿Y tu Instagram? Mi Instagram, sí, exacto, perdón, mi Instagram. Es buena suerte. Si es 777 es también buena suerte, pero si es 5 es mala suerte. Entonces si es 5 y estás yendo al banco es como no, el banco está cerrado. Y se los juro, ¿qué pasa? O sea, toda la familia tenemos esos números y estamos todos en el carro 55, no vayamos por ahí que va a haber trancón, que tráfico, pero entonces el otro día yo le estaba contando a Marce esto y Marce me decía como, güey,
¿será que uno está enloqueciendo? ¿Será que, y me dijo un término mexicano que me encantó, que será que estamos buscando 3 patas al gato? 3 pies al gato. 3 pies al gato. 3 patas al gato. Pero el gato También, tiene patas. también pueden ser patas, 3 patas al gato. Sí, tienes razón. Pues sí y no. Okay. Sí y no. Te voy a contar una anécdota que a mí me pasó justo el año pasado. Se nos metió una rata a la casa. No mames. Se nos metió una rata y entonces pues regresamos de cenar, Memo y yo, y en eso pues estaban los perritos, prendemos la luz y había una rata encima de la barra de la cocina, ya sabes, y yo obviamente grité, no sé qué, Memo gritó también, qué bueno que no está. No, entonces O sea, no había nadie que pudiera echar a la rata. Corrió, se escondió y haz cuenta que me habían regalado ese día unas nueces. Me habían regalado unas nueces y estaban como que todas roídas. Y pues ya Memo le dijo, llamó al policía para que lo ayudara como que pues, a tratar de sacar a la rata. Entonces con una escoba, pues ya como que le espantaron y Memo en su cabeza vio como que se salió, ¿sabes? Ya. Y me dijo, no, ya se fue, no sé qué. Y obviamente a los perros les valió. Y yo dije, bueno, ok. Siento que, o sea, no sé qué me dan las ratas, como que me dan entre compasión, porque siento que si es un animalito como que no es comprendido, pero al mismo tiempo es un animal que vive en las coladeras, ¿sabes? O sea, a mí no me gusta matar animales, ni arañas, ni nada, pero siempre le digo a Memo así de, oye, sí, la cucaracha. La cucaracha. Bueno, no quiero hacer el cuento larguísimo, porque seguramente tú también tienes que contar. Pero la rata, al día siguiente había rastros otra vez de rata, había popositas, estaba roído, como que volvió a salir en la noche y le dije, oye, Memo, la rata no se salió, ¿no? Entonces dijo, no, pues ya vamos a llamar al exterminador, vamos a adoptarla a la rata. Entonces llamamos al exterminador y ya llegó, y esto no te miento, Tatiana, el exterminador tenía cara de rata. Y le dije a Memo, ¿ya viste? Le dije, güey, es una rata. El exterminador tenía orejas de rata, te lo juro. Está traicionando. No, y nos contó que ama las ratas, que él las adoptaba, que llegó a tener como 80 hurones. Ay, no. O sea, como que le daban también mucha compasión. ¿Por qué tenía ese trabajo? Si le gustaban las ratas. No, porque dice que sí. O sea, porque yo le preguntaba, y entonces sí las debemos matar. Y dijo, pues que desgraciadamente sí, porque pues como su nombre lo dice, son una plaga, ¿no? Entonces, pues, ya nos dejó como que las trampitas para la rata, no sé qué, y dijo, bueno, pues ya va a caer. Como a los 3 días, no había regresó y no había caído, pero pues dijo, seguramente ya, pues, murió en otro lado, ¿no? Y, no, o sea, Tatiana, te digo, yo cuando presiento algo, como que siento una presión en el pecho, no sé si te pasa, pero como que siento una presión en el pecho. Y entonces yo dije, bueno, pues ya, ¿no? Se murió, no sé qué. Y estaba yo en la cama como que viendo tele. A ver, mi casa es o sea, una casa con muchas escaleras, tiene 4 pisos, ¿no? Hacia arriba. Entonces, pues sí nos dijo, no, pues a ver, las ratas sí trepan, pero pues es raro que suban escaleras y pues se vayan al cuarto donde pues siempre hay gente, ¿no? Entonces yo estaba ahí viendo la tele, no sé qué, feliz de la vida, y yo escuchaba como ruidos. Yo en mi cuarto tengo una terracita donde tengo mi espacio de meditación. Ajá, tengo como que mi altar, mis velas, todo esto, ¿no? Lo limpio mucho, con agua bendita, Entonces yo estaba viendo la tele y escuchaba ruidos, y yo me asomaba, y yo decía, ay no, Marcela, estás loca. Y otra vez, chuc, 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 chuc. Y yo, ay, qué raro, me asomaba y pues no veía nada. Dije, no, yo estoy loca. Esto fue un sábado. El domingo, después de haber tomado mi curso de numerología, subí porque dije, voy a tender la cama y luego voy a hacer una meditación. Y a la hora que entro a la terraza, estaba la rata muerta en mi espacio de meditación, pero una rata así gigante, güey. Sentí horrible, empecé a llorar, como que no sabía qué hacer y entonces empecé a llorar porque dije, era lo que escuchaba ayer, estaba aquí, ¿cuánto tiempo llevaba aquí? ¿Por qué se murió aquí justo en mi espacio de meditación? Y como que yo empecé a buscarle 3 pies al gato, porque le dije a Memo, está aquí la rata, no sé qué, yo empecé a llorar porque sentí horrible.
Y estaba ahí muertita y me dice Memo, bueno, pues ya cayó la rata, se murió. Y le dije, oye, pero está muy raro que se haya muerto aquí en mi espacio de meditación, ¿qué quiere decir? Claro. Busqué en ChatGPT, ¿no? Le dije, a ver, significado de la rata muerta en mi espacio de meditación. No, y seguramente te dijo que... No, pues me dijo que era como que de transformación, me dijo que era un tema así como de transformación, que estábamos cerrando ciclos, que entonces yo dije, bueno, pues... O sea, pero se me hizo de verdad rarísimo que la rata haya subido 5 pisos y se haya muerto. O dime tú, Tatiana, o estoy loca. No, pues tú sabes que yo creo en todas estas cosas. En realidad, a mí me pasa mucho algo que son como las sincronicidades, ¿sabes? Como no sé, a mí me pasó hace poco que me soñé con un amigo mío de la universidad. Y yo no veía a este amigo hacía 15 años. Y me soñé con él, me levanté como, bueno, qué raro. Y a la semana me llama y me dice, oye, estoy en México, veámonos. Y yo era como, no puede ser, no puede ser. Y no me pasa, no es la primera, o sea, es como la cuarta vez que me pasa algo así. Me sueño con alguien y ese alguien me llama. O me sueño con alguien y me levanto y está como en WhatsApp me están hablando, como, oye, ¿sabes? Gente con la que no me hablo muy seguido. Entonces, yo sí creo que existen como unas sincronicidades, o sea, lo de la rata me encanta porque mira, la muerte es transformación, es algo a lo que le tenemos miedo, puede que tenga, para mí tiene sentido, obviamente para Memo debe ser como, no, Memo se murió la rata, se acabó el problema. Entonces, yo creo que lo difícil es un poco diferenciar cuándo es una señal y cuándo no, ¿sabes? Como que, no sé, una noche uno puede comer chingo de tacos y se acuesta a dormir y tiene pesadillas y se levanta como, güey, me va a pasar algo malo hoy. No, es que te indigestaste mientras estabas durmiendo, ¿sabes? Como que no. Indigestaste. Sí, entonces, pero hay veces, a mí en mi caso, como Tatiana, a mí todo pasa en mis sueños. Y siento que cuando me quieren decir algo en los sueños, siento que el sueño pasó, o sea, me levanto y me acuerdo fácil del sueño. ¿Sabes? ¿Y lo escribes o te acuerdas? Sí, lo escribo. Yo tengo un diccionario de sueños en el que yo he ido relacionando ciertas cosas. Ya se lo metí a Gemini en mi caso para charlar con mi diccionario, pero claro, porque digamos que la culebra significa, si una culebra me muerde, una vez me pasó y sí terminé en el hospital. Si es pero también hay cosas buenas, ¿no? Entonces, si me sueño con un árbol que está echando raíces, por ejemplo, cuando llegué a México me soñé con un árbol que echaba raíces. Entonces yo he ido escribiendo así como qué simbología, cuáles son la simbología de mi inconsciente, ¿sabes? Porque seguramente alguien que trabaja como el señor de ratas, pues se va a soñar con ratas y no pasa nada. Y tienes cara de rata. Sí, tiene cara de rata y entonces como que él seguramente es normal un señor de ratas, pero yo creo y realmente si ustedes se sienten muy mágicos y demás, les invito a crear un diccionario de sueños y ahora con la AI uno puede como charlar un poco con el diccionario y entender tus propios arquetipos, porque hay traumas, hay cosas que te parecen lindas, a mí los árboles me parecen maravillosos, ¿no? Pero hay otras personas que, qué sé yo, las nubes, el cielo, los animales, bueno, los animales hablan un montón en sueños. Pero sí, digamos que siento que el sueño es real es cuando me acuerdo de él. Si está muy borroso, siento que no me está diciendo nada. Es, por ejemplo, si yo intento saber cuándo es verdad o cuando ya me estoy inventando la vuelta. Ok, bueno, ahí te va otra que me pasó, que ahorita me acordé. Estaba yo sacando a los perros al baño y a la vuelta de mi casa había una carta con as de espadas tirada. O sea, no carta de tarot, carta de... No, esa también es tarot, pero sí. Ajá. Espadas. Ok, y dije, ay, una carta y me llamó la atención. Y para mí fue así como, ay, as de espadas, ok, inicios, 1, ok. Que venía una claro. Espada, ¿no? Ah, ok, sí, importante. Venía una espada, y yo dije, ok, y ya, y la tomé y la pegué en mis cuadernos, ¿no? Y a los 3 días que volví a sacar a los perros, en el mismo lugar había una carta de un 4. Qué loco. Un 4 de espadas. O sea, la misma baraja, y había un 4, ¿no? Y otra vez, volviendo a la numerología, pues el 4 es que pues yo estaba en ese momento como construyendo algo nuevo, ¿no? Como que pues en proyectos, laboral, personal. Y dije, ok, 1 es inicios y el 4 es
construcción, ¿no? Y dije, bueno, pues me hace sentido, ¿no? Y yo llegué tan emocionada a contarle a Memo, oye, me encontré estas cartas, no, pues tú, yo creo que quiere decir Memo así de, no, pues es que a alguien se les cayó. Yo, obviamente a alguien se le cayó, no es como que, pero le dije, la sincronicidad de que yo salí en ese momento a sacar a los perros y que yo sí yo sí me fijé que estaban ahí las cartas y las levanté. Tengo mis 2 cartitas que me mandaron pegadas en mi cuaderno y no sé, me parece muy bonito. Sí, a mí me pasó mucho que el año pasado que fue, pues, pasé mucho tiempo en casa, como que veía en el reloj esto del 111, ¿no? Todo el tiempo, pero yo siempre veo los números porque me dicen cosas, el 44, lo que te conté de mi familia, pero el 11 como que no tiene mucho significado. Yo dije, güey, voy a googlear porque estoy cansada de ver digo, no puede ser que todo el tiempo esté viendo el 111 por todo lado. Y googleé y me salió algo muy bonito. Decía como que el 111, cuando uno lo ve, es que los ángeles te están diciendo que están ahí. Y fue un año en el que necesitaba que los ángeles me dijeran que estaban ahí, ¿sabes? Necesitaba eso. Entonces, me gustó darle un significado. Y quizás ahí es donde no estamos tan locas, en el sentido de que está bueno darle significado a ciertas cosas que nos pasan en la vida, ¿no? Porque vamos tan rápido y tan en piloto automático que se nos pasa, y veces, no sé, creer en estas cosas. Justo algo que me pasó a mí después de terminar todo el proceso del cáncer fue que ya me fijo mucho. Antes no, pero ahorita ya salgo a pasear a los perros en la noche y volteo al cielo y veo la luna. Siempre la ando buscando, ya sabes. Entonces, justo eso que decías, como detenerte y, o sea, cualquier otro hubiera pisado las cartas y pues, ¿no? Sí. Pero tomarte el tiempo de pensar que están ahí. O sabes que también a mi cuñada le pasa mucho con su papá, falleció de COVID cuando estuvo en 2020 y relaciona mucho a los colibríes. Siempre que está pensando en su papá, o sea, sale un colibrí. Te lo juro, está muy cañón. Ay, no, qué lindo. Y los niños, hay veces creen, ¿sabes? Como que de niños creíamos mucho en eso y de grandes lo perdemos, pero creo que vale la pena volverse, digo. Como reconectar con tu niño interno. Sí, ¿no? Exacto. El otro día pasó algo muy chévere, y es que fui a una toma de cacao en un sitio, y era de luna llena, era una noche de luna llena, y las chicas que estaban llevando como el evento, ¿cómo se dice eso? Bueno. Sí, la ceremonia. La ceremonia es la palabra, perdón. La ceremonia. Decían como, esto no lo estamos inventando. Y me gustó mucho eso, porque yo he ido a otras ceremonias de cacao en las que es como así, como medio que la mamada. Y estas chicas eran más como, fue chévere, y decían como, miren, nosotros no nos estamos inventando esta ceremonia. Esta ceremonia la hacían, o sea, los aztecas hacían esta ceremonia acá, desde los aztecas hasta cualquier civilización, todo el tiempo estaba muy pendiente de la luna. Justamente porque pues dependían de ella para todo el tema de las siembras, de contar los días, de no sé qué. Pero a lo que voy con esto es que sí deberíamos mirar más la luna, porque hay una conexión de la luna con nosotros, y no es algo que nos hayamos inventado, es algo que perdimos por la modernidad, pero que siempre estuvo ahí, porque pues es inherente un poco al mundo, ¿sabes? A vivir en este mundo. Me encanta. Y yo no quisiera sentirme como que la loca aquí del podcast hablando de esto. Entonces me gustaría que nos cuenten, ¿no? Que nos cuenten mucho si les han pasado este tipo de sincronicidades, si creen, si no creen, están muy relacionadas o les gusta mucho el tarot, les gusta la numerología, no sé, a lo mejor otros temas que les gustaría que tocáramos, ¿no? Sí, yo creo que esperamos que esta información que les estamos dando les funcione, les guste, y claramente si tienen preguntas de otros temas que queramos tocar, si quieren ver otras cartas del tarot, otros números, simplemente nos lo pueden escribir en los comentarios. Oye, Tats, ¿y si alguien quisiera una lectura de tarot? Pues digamos, activamente no soy una bruja trabajando activamente.
Pero les puedo recomendar buenos tarotistas. Sí he leído muchas veces el tarot a todas mis amigas. Cada vez que voy a Colombia es como, Tats, léeme el tarot. O me llaman como cuando están en un pedo así como, güey, Crisis. sí, necesito. Y lo hago mucho a mis amigos. Pero por ahora estoy aquí brujeando de otra forma. Me encanta. Yo, bueno, sí estoy haciendo cartas numerológicas, entonces sí les interesa. Ah, ¿cómo así? ¿Ya? ¿Ya? No, que es este espectáculo, buenísimo. Sí, yo ya estoy haciendo ¿Cómo cartas así que me entero en la mitad del podcast de esto? No, ya estoy haciendo cartas numerológicas en forma. Justo empecé también, pues, con amigas o así de, oye, yo tengo tal ya me fecha lo de hiciste a mí y nacimiento. lo hace espectacular. Y gracias. Pero ahorita ya estoy haciendo las cartas numerológicas y a ver, ¿qué les saco en estas cartas numerológicas? Les voy a sacar obviamente todos sus cuadrantes. O sea, yo lo único que necesito es su fecha de nacimiento y su nombre completo porque su nombre también viene con vibraciones. No me ha sacado mi nombre. Tanto linaje paterno. No, me falta sacarte un buen de cosas. Cuando te la saqué de verdad, o sea, hay 1000. Entonces son el cuadrante, los cuadrantes que dijimos con los números escondidos que son de reto, fortaleza. O sea, ¿cuál va a ser tu reto más grande en la vida y cuál va a ser tu fortaleza y tus números guía? Como ese, digamos, como angelito que te está diciendo por aquí, por acá, ¿no? Eso, número guía. Te saco también, bueno, la vibración de tu nombre. Ya estoy trabajando con numerología egipcia, que la numerología egipcia, ¿hay numerología egipcia? Es predictiva. Oh my God. Ese Sí, es otro predictiva. capítulo. Tenemos que hablar si predecimos o no predecimos. Exactamente. Es predictiva. Y también les saco, bueno, hay numerología de pareja, numerología de casa, numerología de... Ay, la de casa me interesa mucho. La de casa está buena. Porque fíjate que con lo de la rata, yo sí siento que las casas vibran. Y hablando de sincronicidades, muchas veces las casas también te hablan y hay que prestarle atención. Por ejemplo, a mí una época en que se me rompía todo, como que, ¿sabes? Tomabas algo y se rompía. Y pues como que yo llamé a mi mamá y le dije, mami, se me está rompiendo todo en la casa. Y mi mamá, no, Tatiana. Cocos, patea cocos. No, me dijo, hay una energía como disruptiva en la casa. Entonces, bueno, hice saumerio, ¿sabes? Invité a una señora que, no sé si han visto a estas señoras que limpian la casa eruptando, que fue muy chistoso. No, para otro capítulo, porque es chistosísimo. Pero es divertidísimo. Pero sí, te lo voy a contar luego. Pero entonces creo que la numerología de casa me parece súper, súper interesante porque sí, de verdad, hay que pararle bolas a tu casa, hay que pararle bolas a la energía, como cuando una planta se está muriendo en un lugar y la mueves a otro lado. Todos esos son, yo creo que mensajitos que la casa te está mandando de, ¿sabes qué? Numerología de casa, espectacular. Y de pareja y de empresas, socios. Wow, tenemos que sacarnos esta numerología. Entonces, bueno, pues por favor déjenos sus comentarios. Creo que podemos terminar aquí el episodio, me gustó. Espectacular. Muchas gracias. Recuerden suscribirse. Sí, se pueden suscribir en YouTube. En Spotify. En TikTok. Abrimos cuenta de TikTok. ¿Cuál es la cuenta de Tats? Lleva la de TikTok. Amo TikTok. Maldito Diario Cósmico. En TikTok nos pueden seguir. Y yo estoy como Marce-Matus en Instagram y en TikTok. Y Tats está como... Estoy en Instagram como Tatiana44, Tatiana Canon 444. Síganos, vamos a crecer esta comunidad. Nos encantan estos temas espirituales que, aunque las personas nos tiren de locas, no importa, nosotros seguiremos aquí, locas y libres, como dicen. Locas y libres. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Chao. Gracias, Tats. Gracias.